Mucho gusto y buen día a todos. Soy la ayudante Kiara Soto y el día de hoy vamos a ver todo lo referente a fisiología del sistema reproductor en lo que compete a morfofisiología de los sistemas. Eh, este es el índice que nosotros vamos a seguir el día de hoy. Tenemos todo lo que vendría a ser el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Vamos a ver tanto el eje hipotálamo hipófisis testicular como también el ovárico. Y aparte de ello veremos todo lo referente a ciclo menstrual, también al síndrome de ovario poliquístico, también a la hormona timulariana y los estadios de Tanner. Vamos a ir de lleno a lo que es generalidades de la secreción de hormonas y cómo es que todo este proceso se controla. Y bueno, recordemos que de forma general, cuando hablamos de ejes en endocrinología, estos comienzan en el hipotálamo. Sucede que en esta región del cerebro hay diferentes núcleos que están conformados por grupos de neuronas que se encargan de tanto sintetizar como segregar hormonas. Y cada núcleo va a estar conformado por neuronas que liberarán hormonas. Y, por ejemplo, en el caso del núcleo paraventricular, sus neuronas pueden liberar a la llamada hormona liberadora de tirotropina, por sus siglas TRH. Entonces, en este núcleo también se liberará, por ejemplo, la hormona liberadora de corticotropinas, también llamada CRH. En el caso de fisiología reproductora, que es lo que vamos a ver ahora, nos importan principalmente la hormona liberadora de gonadotropinas, o también llamada la GnRH. En el hipotálamo, neuronas secretoras de GnRH se encuentran en el núcleo arcuato, el núcleo periventricular, el paraventricular y en el área preóptica en general, la cual contiene más núcleos dentro de la misma. Cuando las neuronas de un núcleo hipotalámico, sea cual sea, producen una hormona, la segregan a lo que vendría a ser esta parte que es la red capilar primaria. Esta red capilar primaria se ubica en lo que es la eminencia media del hipotálamo y las hormonas van a viajar desde acá para luego pasar hasta lo que vendría a ser las venas porta hipofisiarias, y de ese modo van a seguir viajando hasta llegar a la red capilar secundaria que se ubica en la adenohipófisis, que es específicamente este segmento que estoy señalando acá, que es la parte anterior de la hipófisis. En general, cuando las hormonas hipotalámicas hacen todo este recorrido y llegan a la red capilar secundaria en la hipófisis anterior, actúan sobre células específicas de esta glándula. Estas células hipofisiarias responden secretando a su vez sus propias hormonas hacia la circulación sistémica. Y esto pues significa que estas hormonas luego van a ejercer sus efectos sobre diferentes órganos y tejidos diana. Tenemos por acá, por ejemplo, lo que sucede con las glándulas mamarias, que también hay hormonas que llegan al sistema musculoesquelético, también a la glándula tiroides, a la corteza suprarrenal, así como también al ovario y a los ovarios y a los testículos, perdón, que es específicamente lo que veremos el día de hoy. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la TRH, que es lo que yo les estaba mencionando antes, la TRH liberada hasta la red capilar secundaria va a estimular a las células tirotropas de la hipófisis para poder liberar lo que es la TSH, o también hormona estimulante de la tiroides, que es su nombre completo, que a su vez actuará dentro de esta glándula tiroides para que produzca tanto la T3 como la T4, que son las hormonas tiroideas, y de igual forma lo que vendría a ser la CRH, por ejemplo, que es otra hormona, va a estimular a su vez a las células corticotropas para poder liberar la ACTH, ¿no? Y esta ACTH va a llegar a las glándulas suprarrenales para promover la síntesis de cortisol, que es una hormona clave en la respuesta del estrés. Y también, en el caso, por ejemplo, de la GnRH, que es lo que más nos importa ahora, lo que va a suceder con la GnRH es que cuando la GnRH llega a la adenohipófisis, va a estimular que se liberen gonadotropinas, como vendrían a ser la LH u hormona luteinizante y la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Estas hormonas van a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a lo que vendrían a ser los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres, como bien sabemos, ¿no? De esta forma se van a regular respectivamente la ovulación, la producción de estrógenos o progesterona y también lo que vendría a ser la espermatogénesis.
Es importante destacar que en este eje, pues funciona de todas maneras procesos de retroalimentación. Se da definitivamente todo un proceso que ya van a ver ustedes que es muy ordenado, que es muy equilibrado y que también es bastante delicado, ¿no? Sobre todo que se da gracias a mecanismos de retroalimentación negativa. Por ejemplo, cuando hay niveles adecuados de hormonas tiroideas, que este es el ejemplo que les voy poniendo también, estas hormonas tiroideas van a estar enviando señales al hipotálamo y también a la hipófisis para que disminuya la liberación de la TRH y de la TSH. Entonces vamos a tener como que respectivamente un mecanismo para que se pueda evitar la sobreproducción hormonal. Y este mismo principio de regulación por retroalimentación se aplica también a otros ejes endocrinos, no es algo exclusivo de la tiroides, sino que se da en los demás ejes también, como en el caso del eje hipotálamo hipófisis gonadal, que es tal cual lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar viendo todo lo que es el eje hipotálamo hipófisis testicular. En este caso nos daremos cuenta de que el proceso acá también inicia en lo que vendría a ser el sistema nervioso central, que lo que va a hacer es específicamente enviar señales a la parte del hipotálamo. Y acá el hipotálamo, como bien ya habíamos dicho, va a producir la hormona GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, y la secreción de la GnRH va a estar modulada tanto por estímulos internos como también estímulos externos. Ya veremos más adelante cómo se da su liberación de forma más detallada. Por ahora lo que quiero que comprendan es que la GnRH se libera de forma pulsátil, desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis o hipófisis anterior. Esta hormona, que es la GnRH, va a estimular a las células que están dentro de la adenohipófisis para que secreten sus dos hormonas clave que ya habíamos estado mencionando, que son la hormona luteinizante como también la hormona folículo estimulante, que es la FSH. En el caso específico de lo que es la LH, esta se va a dirigir, va a ir directamente a lo que son las células de Leydig en el testículo y estas van a responder, estas células de Leydig van a responder produciendo andrógenos, especialmente lo que vendría a ser la testosterona, principalmente ella. Pero bueno, en general, estos andrógenos también van a ir a lo que vendrían a ser las células de Sertoli. ¿Ok? Estos andrógenos van a hacer lo que vendrían a ser las células de Sertoli y debemos de tener en cuenta que esos andrógenos tienen múltiples efectos, múltiples funciones, incluyendo lo que es la estimulación del desarrollo de las llamadas características sexuales masculinas, también de la función sexual, etc. Tener en cuenta, mucho ojo con esto, que los andrógenos también pueden ser convertidos en estrógenos a través de lo que llamamos aromatización periférica, que es lo que sale acá, justo esta parte de acá, especialmente en lo que son los tejidos periféricos. Aparte de ello, en el lado de lo que es directamente la FSH, esta va a actuar sobre las células de Sertoli directamente, que van a estar dentro de los túbulos seminíferos en los testículos. Y estas células de Sertoli son bastante importantes para lo que es la espermatogénesis. En el caso de las células de Sertoli, bajo la influencia de la FSH, se van a producir proteínas que ligan andrógenos y también otros factores que van a ser también importantes para la maduración de los espermatozoides, ¿no? Entonces tenemos todas estas funciones que nos detallan acá también en la imagen. Y bueno, también las células de Sertoli también lo que hacen es convertir a los andrógenos, como en el caso de la testosterona, en estrógenos, específicamente en estradiol, a través de la acción de la enzima aromatasa, ¿no? Se da también lo que es la aromatización. Y bueno, además las células de Sertoli pues no tienen solamente esa función, sino que también estas células de Sertoli van a producir lo que vendría a ser la inhibina. Esa inhibina es una hormona muy importante porque proporciona lo que vendría a ser ese feedback negativo, esa retroalimentación negativa a lo que es la hipófisis anterior para regular la producción de FSH, ¿no? De esta forma la FSH no se produce en exceso ni tampoco es deficiente. Aparte de ello, también es importante mencionar que tanto los andrógenos producidos por las células de Leydig como la inhibina producida por las células de Sertoli, lo que hacen es enviar señales a lo que vendría a ser
El hipotálamo, perdón, acá el hipotálamo, en el caso de los andrógenos, y por ejemplo la inhibina, en el caso de la hipófisis anterior, para que de esta forma se dé la liberación, para que se dé la disminución de la liberación de la GnRH, de la FSH y también de la LH, ¿no? Entonces, respectivamente, los andrógenos lo que hacen es dar ese feedback negativo a nivel del hipotálamo, también dar el feedback negativo a nivel de la hipófisis interior. De esta manera controlamos que no haya GnRH en exceso, controlamos que no haya LH en exceso. En el caso de la inhibina, como ya lo habíamos dicho, también va a suceder que se va a dar este feedback negativo para que no se produzca FSH en exceso. Y si se dan cuenta, de esta manera hemos logrado que la GnRH esté controlada, que la LH esté controlada y que la FSH también esté controlada. Aparte de ello, tal cual, pues estos son varios de los mecanismos que nos permiten que haya tal cual una homeostasis. En esta segunda imagen de la derecha, vamos a poder ver lo que vendría a ser las acciones tal cual de lo que es la testosterona y también vamos a conocer un poquito más de lo que es la dihidrotestosterona, que quizás ya han escuchado un poquito más de ella. Voy a permitirles que vean la imagen de forma mucho más grande porque creo que acá no se ve. Ok, acá se ve mucho mejor. En general, lo que va a suceder acá es que, al igual que otros esteroides, la testosterona va a llegar a lo que vendría a ser su célula diana, que es todo representado por todo esto de acá, y se va a unir a un receptor intramolecular, ¿no? Entonces, de esa forma, cuando la testosterona se une a lo que vendría a ser el receptor intracelular, perdón, va a formarse un complejo receptor esteroide que se va a llegar al núcleo de la célula, donde se va a enlazar a lo que vendría a ser el ADN. Para de esta forma se facilite la transcripción de los genes. Tener en cuenta también que la testosterona también puede convertirse en la llamada dihidrotestosterona o DHT, que son sus siglas, y eso se da por la acción de la enzima 5-alfa reductasa. Cuando la testosterona cae en manos de la 5-alfa reductasa, lo que va a suceder es que se va a transformar en dihidrotestosterona. En este caso, la dihidrotestosterona se va a unir al mismo receptor intracelular que la testosterona. Y recordemos que hay libros como el Gano que nos mencionan que esta dihidrotestosterona va a circular con un nivel plasmático de aproximadamente el 10% del nivel de testosterona. Y bueno, a pesar de que las cantidades de testosterona y de hidrotestosterona pues sean bastante variadas entre ellas, ambas van a ser importantes por las funciones que tiene cada una, ¿no? Como vemos en la imagen. Tú sabes que gracias a la testosterona se da justo lo que también es la regulación de las gonadotrofinas, también se da lo que es la espermatogénesis, porque sin ella no sería posible. También la diferenciación sexual es posible gracias a la testosterona, ¿no? También lo que vendría a ser el estímulo wolfiano. Aparte de ello, en el caso de la dihidrotestosterona, esta hace posible que se dé la virilización externa, así como también hace posible que durante la pubertad los hombres tengan una maduración sexual. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que vendría a ser el llamado hipogonadismo hipergonadotrófico. Ay, perdón, creo que no me deja. Ya, ahora sí. Bueno, seguramente ustedes se preguntarán, ¿qué es hipogonadismo hipergonadotrófico? Yo sé que suena como un nombre un poco complicado, pero en general lo que va a suceder acá es que cuando hablamos de hipogonadismo, en general hablamos de lo que vendría a ser insuficiencia en la función de las gónadas, ya sea ovarios o testículos. Por eso hipogonadismo. Hipo porque hay una función menor, hay una función insuficiente, y gónadas porque, pues, y gonadismo porque se trata de las gónadas tal cual, ¿no? Entonces hay una insuficiencia en la función de las gónadas y también se va a observar, gracias a este hipogonadismo, se va a observar lo que vendría a ser un aumento de las hormonas gonadotrópicas, como la LH, como la FSH, y esto va a ser básicamente debido a una disfunción de las gónadas
que no responden adecuadamente a esas hormonas. Entonces, lo que sucede acá es que como hay una función muy baja de lo que son las gónadas, en respuesta a esta baja función, se van a comenzar a generar más hormonas gonadotrópicas en respuesta a a esta disfunción. Es como un intento de compensación, básicamente, ¿no? Pero ya lo vamos a entender mucho mejor con lo que vendría a ser este ejemplo. En el caso de lo que es el síndrome de Klinefelter, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una persona que básicamente por cuestiones genéticas, como podrán ver en esta pequeña imagen demostrativa, estas personas que tienen síndrome de Klinefelter normalmente tienen un cromosoma X extra. Entonces, estas personas pues tienen diferentes manifestaciones clínicas, como lo que vendrían a ser problemas de aprendizaje, una talla alta, también tiene ginecomastia, también tiene, pues gracias a esta ginecomastia también una mayor probabilidad de tener cáncer de mama que otros hombres. Estas personas, estos pacientes varones también van a tener problemas de fertilidad, van a tener también fragilidad ósea, van a tener también muchas comorbilidades como el hecho de padecer hipotiroidismo, diabetes mellitus, están mucho más vulnerables y expuestos a estas enfermedades, como también a úlceras venosas, enfermedades autoinmunes, justo como lo detalla la imagen, y también a tener testículos firmes y pequeños. Esto es lo que más nos debe llamar la atención, porque lo que sucede es que en este caso, estas personas van a tener gónadas que no han sido desarrolladas correctamente durante todo el proceso embriológico. Y lo que va a suceder acá es que, pues, estos testículos pueden estar formados, sí, pero van a tender a ser más pequeños y no van a tener un funcionamiento a nivel fisiológico que sea 100% eficaz o 100% correcto, sino que estas gónadas, estos testículos, van a tener una hipofunción, van a tener una función insuficiente. Y lo que va a pasar es que justo se va a dar esto del hipogonadismo hipergonadotrófico. Lo que va a suceder es que como una respuesta de lo que vendrían a ser este hipogonadismo, como ven acá, lo que va a suceder es que se va a intentar compensar con lo que vendría a ser el aumento de la LH, el aumento de la FSH, todo esto mediado principalmente por un aumento de lo que vendría a ser la GnRH. ¿Ok? Entonces, también debemos de tener en cuenta de que hay diferentes tipos de hipogonadismo. En este caso se trata de un hipogonadismo primario. Y decimos que es primario porque la causa, el problema, está principalmente en la gónada, o sea, en el testículo. Cuando nosotros hablamos, bueno, y esto que les voy a decir va a servir bastante para que entiendan endocrino tal cual. Cuando nosotros en endocrino decimos que algo es primario, secundario o terciario, nos referimos específicamente a de dónde viene la hipofunción o de dónde viene la causa del problema, ¿no? Específicamente de dónde se ocasiona el problema. Por ejemplo, si yo digo que en este caso es un hipogonadismo primario, me refiero a que el problema está específicamente en el órgano que debería estar efectuando tal cual esta acción y que no lo está haciendo bien. Por ejemplo, en este caso decimos que es un hipogonadismo primario porque acá el que no está haciendo bien su función es el testículo, que no es el que está produciendo testosterona como debería producir. Y pues el problema está principalmente en el que es el órgano que debería estar efectuando todo ello y no lo está haciendo. En cambio, decimos que es un hipogonadismo secundario cuando el problema no está en el órgano efector, sino que el problema está tal cual en lo que vendría a ser la hipófisis. Cuando hablamos de causas secundarias, en endocrino solemos referirnos a la hipófisis. Cuando hablamos de causas ya terciarias, nos referimos principalmente a lo que es el hipotálamo. Como pueden ver en este cuadro, ¿no? Sobre todo, vamos a ver que con esto de primario, secundario y terciario, como yo les digo, más que todo utilizamos esos términos para referirnos a en dónde está el problema, en dónde está la disfunción o en general la falta de función. Y específicamente a esto de acá, este cuadro de acá, que es bastante importante,
nos reiteran esto que dice del hipogonadismo primario, ¿no? Este hipogonadismo primario, que es el hipogonadismo testicular, el cual nos habla de que el sitio afectado es el testículo. En este caso va a haber una testosterona baja y como una compensación de que la testosterona esté baja, se van a producir más LH más FSH. Y pues obviamente eso también es censado por lo que vendría a ser el hipotálamo, así que todo realmente se compensa desde el hipotálamo porque el hipotálamo va a aumentar sus niveles de GnRH para que consecuentemente se puedan aumentar los niveles de LH y FSH y de esa forma se intente compensar la baja función que están teniendo los testículos para producir testosterona. Y bueno, explicado esto, también vamos a decir lo que vendría a ser la siguiente parte, que es ya lo que lo que les había estado comentando anteriormente, ¿no? Que es que en el caso de el hipotálamo hipófisis, del eje hipotálamo hipófisis ovárico, vamos a tener quizás una explicación un poquito más detallada, que es sobre la liberación pulsátil de lo que vendría a ser la GnRH, ¿no? En general, esto de la liberación pulsátil de GnRH aplica para ambos ejes, solamente que en este caso la liberación, la voy a explicar más que todo desde este eje hipotálamo hipofisiario, hipotálamo hipófisis ovárico, perdón. La voy a aprovechar más desde acá, ¿ok? Lo que va a suceder es que en el hipotálamo, como habíamos estado explicando, específicamente en lo que vendría a ser el núcleo arcuato o arqueado, se le puede decir de ambas formas, las neuronas especializadas que están acá, lo que van a hacer es secretar la hormona GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina, en pulsos regulares. En esta fase inicial, los niveles de estrógeno van a ser bajos, lo que va a inducir una retroalimentación negativa. ¿Ok? Entonces, eh, las neuronas del núcleo arcuato van a responder a estos bajos niveles de estrógeno porque los van a censar. Y esto va a llevar a una secreción continua, pero pulsátil, de lo que vendría a ser la GnRH. ¿Ok? Esta expresión que es pulsátil, o sea, este término que es pulsátil, normalmente se refiere a que la secreción de la GnRH no es constante, sino que ocurre en episodios o impulsos a intervalos, justo como se ve acá, ¿verdad? Es rítmico, es con un mismo patrón. Piensen esto como si fuera una serie de picos de actividad y en lugar de una liberación continua o constante, tal cual son picos, ¿no? Es como si una persona estuviera tocando un tambor de forma intermitente, no tocando de manera continua sin parar, sino haciendo un golpe y luego una pausa y repitiendo ese patrón una y otra vez, ¿no? Es algo ordenado. También tener en cuenta que hay factores periféricos que intervienen en toda la acción de lo que es el núcleo arcuato, que vendrían a ser factores periféricos como el glutamato, la leptina, también la CRH, que afectan a estas neuronas del núcleo arcuato para poder ajustar lo que es la frecuencia e intensidad de la secreción de GnRH según el estado metabólico y de estrés del organismo. Ahora, tener en cuenta que en este caso los que vendrían a ser estas partes que dicen R alfa y ER beta se refieren a receptores de estrógeno alfa y receptores de estrógeno beta, ¿no? En este caso, principalmente vamos a encontrar que a nivel del núcleo arcuato, principalmente habrá receptores de estrógeno alfa, más que receptores de estrógeno beta. Y bueno, aparte de ello, también es importante hablar de qué es lo que pasa después con lo que vendrían a ser esta emisión del GnRH. Lo que va a pasar es que la GnRH, que va a ser liberada desde el hipotálamo, va a viajar a través del sistema portal, como les había dicho, hasta el hipófisis anterior, y ahí va a estimular la secreción de la LH, de la FSH, tal cual como habíamos visto, que en este caso, pues la FSH lo que va a hacer es promover la maduración del folículo ovárico, y la LH lo que va a hacer acá también va a ser regular la ovulación y la producción de la progesterona en lo que vendría a ser la segunda mitad del ciclo menstrual.
Tener en cuenta que esto de la liberación pulsátil de la GNRH es muy importante porque la frecuencia y la amplitud de estos pulsos de GNRH van a determinar si la hipófisis libera más FSH o LH. A medida que aumenta lo que es la FSH, uno o más folículos en los ovarios van a comenzar a madurar. También vamos a hablar también de lo que es el folículo dominante. Más adelante vamos a decirlo a, a más precisión. Pero por ahora tengan en mente que el folículo dominante, o sea, aquel que se va a desarrollar más rápido, va a comenzar a secretar niveles crecientes de estrógeno, ¿no? Específicamente de lo que vendría a ser el estradiol. Los niveles de estrógeno en la fase inicial van a seguir siendo moderados, lo que va a mantener lo que vendría a ser la retroalimentación negativa que ustedes ven acá de lo que vendría a ser el núcleo arcuato. ¿Ok? De esta forma se va a dar también lo que es un control de la liberación de GNRH pulsátil. Y aparte de eso, pues cuando el folículo dominante dentro del ovario ya ha alcanzado su maduración, los niveles de estrógeno se van a elevar y esto va a cambiar la dinámica. Cuando hay una alta concentración de estrógeno, se va a inducir lo que vendría a ser una retroalimentación positiva en lo que vendría a ser el área periventricular rostral del tercer ventrículo del hipotálamo. Recuerden, entonces, bajos niveles de específicamente estradiol dan una retroalimentación negativa en el núcleo acuoto, pero niveles altos de estradiol lo que van a hacer es estimular lo que vendría a ser esta retroalimentación positiva en el área periventricular rostral del tercer ventrículo del hipotálamo. Entonces, en este caso, del área periventricular rostral del tercer ventrículo, el aumento de lo que vendría a ser la relación de los receptores de estrógeno alfa y beta va a favorecer lo que vendría a ser la activación de las neuronas que van a estimular la secreción masiva del gen RH. Entonces, este pico de lo que vendría a ser la secreción de gen RH va a generar también un aumento súbito de lo que es la LH. Entonces, básicamente, cuando hay un pico en la secreción de gen RH, también va a haber un aumento súbito de LH, ¿no? Uno consecuente del otro. Esto de acá, de la subida de LH, va a desencadenar lo que vendría a ser a la ovulación. Cuando esta LH sube considerablemente, se va a dar la liberación del óvulo maduro, desde el folículo ovárico hasta que llegue hacia las trompas de Falopio, ¿no? Y también tener en cuenta que este evento, que es la ovulación, va a marcar aproximadamente la mitad del ciclo menstrual, que es día 14, aproximadamente en un ciclo de 28 días, que es el típico. Y bueno, ya sabes que si no hay fertilización, el cuerpo lúteo lo va a degenerar, provocando una caída de los niveles de progesterona y estrógeno. Y bueno, esta caída hormonal lo que va a hacer es eliminar la retroalimentación positiva en esta parte eh, en esta parte del área periventricular rostral y también va a restablecer lo que vendría a ser todo respecto a, todo respecto a la retroalimentación negativa en el núcleo arcuato. Y esto básicamente reiniciaría el ciclo con la secreción pulsátil de la GnRH y también el aumento de lo que vendría a ser la FSH. Entonces, la disminución del estrógeno y también de la progesterona van a causar la menstruación, que es el desprendimiento tal cual del endometrio, y va a marcar el inicio del nuevo ciclo menstrual. En este punto, lo que va a suceder es que los bajos niveles hormonales van a estimular nuevamente la secreción pulsátil de la GnRH en el hipotálamo y de esa forma se va a reiniciar todo el proceso. También tener en cuenta que, bueno, normalmente no se explica mucho de esto en fisio sexual, pero sí me gustaría que lo sepan, que básicamente todo esto de la liberación de la GnRH también es posible gracias a lo que vendría a ser la neurona de GnRH en el área preóptica. Sucede que las neuronas del núcleo arcuato están conectadas con esta neurona, que es la neurona de GnRH,
en el área preóptica, ¿no? Y para que se pueda dar una correcta función, una correcta liberación del gen de RH, gracias a esta neurona tiene que haber una participación de la que llamamos la quispeptina. Quizá no hayan escuchado de la quispeptina, pero en general la quispeptina es un péptido neuroactivo que va a desempeñar un papel muy importante en todo este proceso, ¿no? Es una hormona que se produce tal cual dentro del hipotálamo mismo y lo que hace es regular todo este proceso. Y aparte de ello, eh, tener en cuenta que tiene su propio receptor, que es el KIS1R, y que pues se une la quispetina a este receptor, permitiendo que se dé todo lo que es también la liberación de esta GnRH. Y bueno, aparte de ello, algunas cosas que también me gustaría dejar en claro son que hay una diferencia en lo que vendría a ser cada área, ¿verdad? En el caso de lo que es el núcleo arcuato, la relación de receptores de estrógeno alfa es mayor que pues la cantidad de receptores de estrógeno beta. Aparte de eso, en el caso de lo que es el área periventricular, va a suceder lo contrario, que hay una mayor cantidad de receptores de estrógeno alfa, perdón, beta, va a haber una mayor cantidad de receptores de estrógeno beta en comparación con los receptores de estrógeno alfa. ¿Ok? Va a ser una diferencia bastante importante. Ahora, aparte de eso, también podemos mencionar una precisión sobre lo que vendrían a ser las hormonas sexuales femeninas y también sobre sus efectos. Porque hemos hablado de ellas, pero me gustaría precisar qué es lo que pasa en diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estrógenos, cuando tenemos un exceso de estrógenos en ciertos pacientes, lo que va a suceder es que como ya hay bastantes estrógenos, en respuesta a ello la gonadotropina va a disminuir. Si es que la gonadotropina disminuye, a la larga no va a haber una maduración folicular en los ovarios, tampoco va a haber menstruación, por lo tanto, vamos a tener personas que, bueno, mujeres infértiles. En el caso también de eh, de ese escenario en el que los estrógenos están en exceso, vamos a tener que habrá una tendencia a la coagulación, por lo que también habrá más riesgo de trombosis. En el caso también de las niñas, lo que va a suceder es que si tienen un exceso de estrógenos, básicamente van a tener una maduración sexual y también un crecimiento que va a estar acelerado y por lo tanto van a tener lo que vendría a ser una fusión prematura de lo que vendrían a ser las placas epifisiales. Entonces van a tener una estatura menor a la que deberían tener. En el caso de la progesterona, si es que tienen los pacientes un exceso de progesterona, vamos a encontrar que también van a tener una resistencia a la insulina, por lo que pueden desarrollar diabetes mellitus con mayor facilidad. En el caso de lo que es también este escenario, vamos a tener que habrá también acción antimineralocorticoide, por lo que habrá natriuresis. En el caso de lo que es también este escenario, tendremos que el metabolismo basal, la temperatura del cuerpo en general, van a estar aumentadas también, por lo que habría hiperventilación. Por el contrario, cuando esas hormonas están disminuidas, como en el caso del estrógeno, vamos a ver que habrá una proliferación y un proceso de descamación del epitelio vaginal bastante presente, por lo que las vaginas de estos pacientes van a tener una predisposición a desarrollar infecciones con mucha más facilidad. En el caso de esta deficiencia de estrógeno, lo que va a pasar en general es que todo este proceso de eh, el metabolismo de la vitamina D, tal cual la formación de los huesos, no va a estar siendo eficiente, de modo que estos pacientes también van a estar mucho más predispuestos a tener osteoporosis. En el caso específicamente de los niños, vamos a tener tal cual que va a suceder lo contrario a lo que habíamos visto en este caso de acá. Sí, específicamente en este caso de acá. Que básicamente va a haber una fusión a nivel de las
de las placas epifisiarias que van a estar retrasadas, ¿no? Así que la epífisis de los huesos de estas personas van a cerrarse de forma más retrasada en el tiempo, así que tendrán una estatura que será mucho menor. En el caso de lo que vendrían a ser los estrógenos y su deficiencia, eso también va a afectar a lo que es todo el sistema cardiovascular, porque se va a formar una menor cantidad de HDL, que como tú sabes es básicamente el colesterol bueno, y en cambio en el caso de la LDL y también de la VLDL va a haber pues una, una formación tal cual negativa, ¿no? En el caso de la LDL va a aumentar y en el caso de la VLDL va a disminuir, pero de todas maneras todo esto va a contribuir al proceso de la formación de teromas. Específicamente se va a dar el cuadro de aterosclerosis. Estos em, cuadros en los que hay deficiencia de estrógeno también nos van a llevar a que los túbulos de las glándulas mamarias vayan a verse afectados, así como también lo que vendría a ser la mucosa del útero y también lo que vendrían a ser los alvéolos de las glándulas mamarias. Entonces, todo ello todo ello se va a dar por acción tanto de la deficiencia de estrógenos como también de la deficiencia de progesterona, y esto nos va a llevar a diferentes consecuencias, como en el hecho de la parte de una deficiente creación de mucosa del útero, es que se va a dar la menorrea, y en el caso de la afectación de las glándulas mamarias, vamos a tener que básicamente no va a haber una distinción sexual eficiente, ¿no? Los caracteres sexuales no van a estar bien diferenciados en estos pacientes. Bueno, también tenemos lo que vendría a ser este pequeño, como este pequeño sumario de lo que es el eje hipotálamo hipofisario, perdón, el eje hipotálamo hipófisis ovárico, que es pues de una forma mucho más sencilla si se darán cuenta, ¿no? De hecho, esta es como que la explicación un poco más un poco más completa y compleja de lo que es el eje. Esta ya es una forma un poco más resumida porque no te habla tanto de lo que sucede en el hipotálamo, pero bueno, vamos a ver esto tal cual como está de forma resumida, ¿no? Lo que va a suceder es que, como tú ya habías visto, vamos a tener el hipotálamo, que lo que va a hacer es generar la GnRH, va a llegar a lo que es la adenohipófisis. La adenohipófisis va a producir y segregar lo que es la LH, la FSH. En el caso de la LH, va a actuar a nivel de las células de la teca, la van a estimular para que las células de la teca produzcan andrógenos, produzcan gestágenos. Estos gestágenos van a ir hacia los tejidos diana, y también estos gestágenos van a realizar una retroalimentación a nivel del hipotálamo, ya sea estimulándolo o intentando inhibir su actividad, dependiendo de los niveles de cada uno, dependiendo de los niveles de los gestágenos. Estas células de la teca también, perdón, estos gestágenos también van a actuar no solamente a nivel del hipotálamo, estimulándolo o inhibiéndolo, sino que también van a actuar a nivel de la hipófisis, ¿no? Dependiendo de eh, el estado de la paciente y también dependiendo de la cantidad de cada uno de los gestágenos. En general de la cantidad total de los gestágenos. En el caso de lo que es las células de la teca, también van a producir los andrógenos que habíamos visto. Estos andrógenos van a participar también en lo que es la estimulación de las células de la granulosa, van a actuar a nivel de las células de la granulosa. Y esto no es lo único que actúa a nivel de la célula de la granulosa, sino que también la LH y la FSH. En general te vas a dar cuenta de que esta célula de la granulosa va a tener diferentes funciones, como producir lo que es el estrógeno, que también va a ir a sus propios tejidos diana, sino que también va a producir lo que es la activina, va a producir lo que es la inhibina, y bueno, sus nombres son bastante, eh, se explican bastante por su propia cuenta, ¿no? En el caso de la célula de la granulosa, cuando libera la activina, esta activina lo que va a hacer es estimular a la adenopófisis, y por el contrario, la inhibina lo que va a hacer es dar una retroalimentación negativa para intentar eh, inhibir las acciones de la adenopófisis. En el caso de los estrógenos, recordemos también que dependiendo de sus niveles, también pueden realmente inhibir o estimular a la adenopófisis
Y lo mismo en el caso del hipotálamo. En el caso de lo que son los estrógenos, recordemos que esos estrógenos también van a tener cierta repercusión en lo que es la conducta de las personas, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Yendo directamente a lo que es un pequeño recordaris de todo lo que podemos encontrar a nivel de los ovarios, hay que recordar cierta terminología. Esta imagen es bastante buena porque nos ayuda sobre todo esto, a recordar terminología. Lo que va a suceder es que tenemos folículos en diferentes etapas y en diferentes condiciones. Vayamos primero con lo que vendría a ser el folículo primordial. Seguramente por embriología ya sabes que el folículo primordial es la forma más temprana que va a contener un ovocito inmaduro. También tenemos a lo que vendría a ser el folículo antral, que acá se ve mejor. El folículo antral va a ser una etapa intermedia donde ya se ha formado una cavidad llena de líquido. Y también vamos a tener lo que vendría a ser el folículo maduro, que está acá. En el caso del folículo maduro, o también llamado folículo de Graf, va a ser el estadio final antes de la ovulación. También tenemos lo que vendría a ser el ovocito que ya ha sido, el ovocito que ya ha sido ovulado, que básicamente es cuando ya se da la liberación tal cual del ovocito. Y pues esto nos va a dejar un llamado cuerpo hemorrágico, ¿no? Y aparte de ello, pues gracias a ello se van a dar también la formación de lo que vendría a ser el cuerpo lúteo. Vamos a ir por orden, ¿no? Lo que sucede acá es que el cuerpo lúteo, que es un cuerpo lúteo primero joven, va a formarse después de la ovulación. En general, el cuerpo lúteo va a tener tres estados, que son este cuerpo lúteo joven, el cuerpo lúteo maduro, y luego vamos a tener también un llamado cuerpo lúteo en regresión. Entonces, este cuerpo lúteo va a producir hormonas importantes como es la progesterona. También tenemos a lo que es el cuerpo albicans, también llamado cuerpo albicante o cuerpo albicante. Es lo que básicamente queda del cuerpo lúteo cuando ya se degenera y aparece como si fuera una cicatriz fibrosa. En el caso de lo que son, por ejemplo, los folículos atrésicos, seguramente ya has escuchado que los folículos atrésicos básicamente son folículos que dejaron de desarrollarse. No es parte normal del proceso de selección folicular, porque tú ya sabes que el folículo que ha pasado por todo esto es el folículo dominante, el folículo que pues ha tenido características que le han permitido desarrollarse y llegar hasta el final de su proceso. Entonces, también podemos tener en cuenta algunas otras características del ovario, como son su epitelio germinativo, que es la capa externa que va a recubrir el ovario, que está formado por células epiteliales que van a recubrir y, bueno, proteger a toda la estructura. También tenemos vasos sanguíneos, que son los conductos que van a nutrir, proporcionar la sangre al ovario, que son muy importantes en general para todo su funcionamiento. Y bueno, recordar también en el caso de lo que son las células, en general los folículos, encontraremos que hay tecas externas, una teca externa, una teca interna, tenemos también a la granulosa, la capa de la granulosa, también tenemos el líquido folicular. Aparte de eso, vamos a ver lo siguiente, que es el ciclo menstrual como tal. Hay que tener en cuenta que en las mujeres, desde el nacimiento, los ovarios van a tener numerosos folículos primordiales que van a estar situados específicamente debajo de lo que es la capa ovárica, la cápsula ovárica, perdón. Cada uno de estos folículos va a contener a lo que es un ovocito inmaduro, pero estos folículos van a permanecer dormidos, van a permanecer en estado de reposo hasta que comience el ciclo menstrual. Tengamos en cuenta que al comienzo de cada ciclo, varios de los folículos que están en el ovario se van a activar y van a comenzar a agrandarse. ¿Ok? En esta fase se va a formar una cavidad llena de líquido folicular alrededor del ovocito llamada atro, lo que indica que estos folículos van a estar en desarrollo. ¿Ok? Generalmente, hacia lo que vendría a ser ya el día más o menos 6 del ciclo, uno de estos folículos en uno de los ovarios
va a comenzar a crecer de forma más rápida que los demás y se va a convertir en el folículo dominante. ¿Ok? En el caso del folículo dominante, tengamos en cuenta que estos folículos son característicos porque tienen una mayor capacidad para poder secretar estrógenos, que es un factor crucial para su maduración, ¿no? En general, los folículos que no logran convertirse en dominantes van a sufrir el llamado proceso de atresia, que es uno de los ejemplos que habíamos visto anteriormente, que básicamente es esta atresia, es una apoptosis tal cual. Es una de las formas de muerte celular programada. Ahora, tengamos en cuenta también, ¿no?, que cuando hablamos de eh, la selección del folículo dominante, también hablamos de lo que es su habilidad para producir niveles adecuados de estrógeno. Principalmente esto es a través de la acción de las células de la granulosa, que son la principal fuente de estrógenos circulantes, ¿no? Y en este proceso, las células de lo que vendrían a ser la teca interna van a desempeñar un papel muy importante al secretar andrógenos, que van a ser transformados en estrógenos por las células de la granulosa mediante un proceso llamado aromatización. Entonces, también hablemos un poquito de lo que es la competición por la FSH, que es también un factor crítico, ¿no? En este caso, el folículo dominante, que es el que va a pasar por todo este proceso, el folículo dominante eh, básicamente es aquel que logra volverse también más sensible a la FSH, porque esto le va a permitir seguir creciendo, ¿no? Incluso cuando los niveles de la FSH disminuyen debido a una retroalimentación negativa mediada por el incremento de los estrógenos, va a seguir captando todo el FSH que pueda. Entonces, aproximadamente hasta el día 14 del ciclo, hasta el día que señalamos acá, el folículo dominante va a seguir creciendo hasta llegar a este día, va a seguir madurando, va a seguir volviéndose más grande y en un punto suele ser en el día 14 del ciclo menstrual, pues va a llegar a convertirse en un folículo de Graf que estará listo para poder expulsar a lo que vendría a ser el ovocito ya maduro. En este momento, lo que va a suceder es que la presión interna del folículo va a aumentar y así se produce la ovulación. El folículo distendido se va a romper, va a liberar al ovocito hacia lo que es la cavidad abdominal y las fimbrias de las trompas de falopio van a capturar al ovocito y va a transportarlo hasta el útero. Una vez que ya se dio esta evolución, el folículo roto se va a transformar en lo que es el cuerpo útero, que es responsable de lo que es la secreción tanto de la progesterona como el estrógeno durante lo que es la fase lútea de lo que es el ciclo menstrual. Esta fase lútea es muy importante porque prepara todo lo que es el endometrio para una posible implantación. Si no ocurre una fecundación, el cuerpo lúteo va a comenzar a degenerarse en el tiempo, como hemos visto, hasta alrededor del día 24 del ciclo, 4 días antes de la siguiente menstruación, convirtiéndose en lo que vendría a ser ya el cuerpo albicans. Ya habíamos dicho que era un tejido cicatricial que marca el fin del ciclo. En cambio, si se produce un embarazo, el cuerpo lúteo no se va a degenerar, sino que va a persistir y va a mantener esta producción hormonal que sustenta lo que vendría a ser el embarazo en estas primeras etapas, ¿no? Y así evita la aparición de nuevas menstruaciones. Ahora, esto explica bastante bien todo lo que es el evento a nivel ovárico, también parcialmente lo que es el evento a nivel endometrial, pero lo que yo quiero que vean tal cual es esta imagen. ¿Por qué? Porque en esta imagen vamos a ver bastantes componentes clave que nos hablan de los cambios hormonales y físicos que van a ocurrir dentro del ciclo menstrual en relación a el útero.
Considerando que todo esto es en aproximadamente un caso típico en el que el ciclo menstrual sí dura 28 días, ¿ok? Ese es básicamente el referente que vamos a tomar. Lo que va a suceder acá es que van a haber cambios en el endometrio, que seguramente también ya has podido ver eventualmente por embriología, por desarrollo y crecimiento más bien. Entonces, primero tenemos un proceso de descamación que va a darse del día 0 hasta el día 4, que va a corresponder a lo que es la menstruación, ¿no? Donde el endometrio se desprende debido a la caída de los niveles hormonales que son específicamente en relación a la progesterona y los estrógenos. En el caso de lo que es ya los siguientes días, aproximadamente del día 4 al día 14, tenemos lo que vendría a ser una fase proliferativa, ¿no? Que corresponde al desarrollo del óvulo. En esta fase proliferativa, tú ya sabes que el endometrio va a comenzar a engrosarse, va a comenzar a regenerarse y va a estar en preparación para una posible implantación de un embrión. Y ese crecimiento va a estar estimulado por los estrógenos. Entonces, luego de ello tenemos lo que vendría a ser la ovulación, que sería aproximadamente en el día 14, como habíamos estado diciendo, y el folículo dominante se va a romper, se va a liberar el ovocito y va a marcar la mitad del ciclo. Y este evento ocurre debido a lo que ya habíamos visto antes, que era el pico en lo que es la LH, que podemos ver acá también. Entonces, la fase secretora, que es la siguiente fase, básicamente es del día 15 y al día 28 aproximadamente, se da después de la ovulación. Y eso se da, como habíamos visto antes, gracias a que el cuerpo lúteo va a secretar lo que vendría a ser progesterona, lo que hace que el endometrio se vuelva más glandular, que esté listo para recibir un embrión si hay fertilización. Y si no ocurre la fertilización, ¡pum!, la menstruación va a comenzar nuevamente al final del ciclo. Ahora, otros aspectos a considerar son la temperatura basal corporal, por ejemplo, ¿no? Tener en cuenta que la temperatura basal del cuerpo de las mujeres es más baja durante lo que vendría a ser la fase proliferativa y aumenta ligeramente justo después de la ovulación, alrededor del día 14. Esta elevación de la temperatura, que es aproximadamente 0,5 grados Celsius, se debe específicamente al aumento de la progesterona, porque la progesterona pues sí tiene un efecto termogénico. La temperatura se va a mantener elevada durante la fase secretora y también va a disminuir justo antes de lo que es la menstruación. Entonces, se va a mantener baja, sube, se mantiene un tiempo y luego vuelve a bajar. En el caso de lo que son los niveles hormonales de LH y FSH, vamos a tener que, en el caso de la LH que está acá determinada por azul, vamos a ver que hay un pico agudo de LH justo antes de la ovulación, alrededor del día 14. Y también esto va a desencadenar tal cual la liberación del ovocito, ¿no? Como habíamos visto. En el caso de lo que es la hormona folículo estimulante, va a haber un aumento no tan pronunciado de FSH al comienzo del ciclo, acá básicamente en este punto, que estimula el crecimiento tal cual de los folículos de los ovarios. Y también se va a observar un pequeño pico al mismo tiempo que la LH, justo antes de la ovulación, pero no va a ser tan pronunciado. Después de la ovulación, los niveles tanto de LH como FSH van a caer, como ven acá. En el caso de los niveles de la progesterona, ocurre tal cual que se va a mantener baja durante la fase proliferativa, que es antes de la ovulación, y comienza a aumentar después de la ovulación, alcanzando su pico aproximadamente en el día 21, que está por acá. Y esto ocurre tal cual, como decíamos, gracias a la actividad del cuerpo lúteo, que va a segregar progesterona para mantener y preparar el endometrio para una posible implantación. Y bueno, hablemos también un poquito de los niveles de lo que es el 17 beta estradiol. Básicamente esto se refiere a los estrógenos, porque el estradiol, que es un tipo de estrógeno, muestra un aumento gradual durante la fase proliferativa. Este aumento gradual durante la fase proliferativa se ve acá y va a alcanzar un pico justo antes de la ovulación. Aproximadamente eso se da como en el día 12 o 13. Y ese pico de estrógenos en el que aumenta, eh, ese pico de estrógenos, perdón, es el que aumenta la liberación de LH.
que a su vez va a desencadenar la ovulación. Después de la ovulación, esos niveles de estrógeno disminuyen ligeramente, pero vuelven a subir un poco durante la fase secretora, y eso es gracias a la secreción del cuerpo lúteo. Finalmente, estos niveles van a volver a caer justo antes de que se dé la menstruación, siempre y cuando no haya un embarazo. Entonces, eh, todo lo que hemos visto anteriormente en estas diapositivas básicamente se reúne acá, y solamente voy a aprovechar esta imagen para dar algunos puntos clave, porque si no sería literalmente explicarles todo lo que les acabo de decir en las diapositivas anteriores y no quiero redundar, ¿no? En este caso, tener en cuenta, ¿no?, que la ovulación ocurre aproximadamente en la mitad del ciclo, alrededor del día 14, que va a estar examinado, marcada por un pico muy notable de LH. También tener en cuenta que en el caso del estradiol, que acá está marcado por azulito, es una hormona clave durante lo que es la fase folicular, que va a promover lo que es la proliferación del endometrio. En el caso de la progesterona, que acá está marcada con verde, esta progesterona va a estar principalmente predominando en la fase lútea, estabilizando el endometrio para una posible implantación. Y la inhibina, no nos olvidemos de la inhibina, que está delimitada por un color negro, va a jugar un papel regulador en lo que vendría a ser la inhibición de la FSH. De esta forma, la inhibina evita que se dé la maduración de múltiples folículos después de que se seleccione el folículo dominante en sí. Otra terminología que me gustaría que tengamos en cuenta vendría a ser pues terminología respecto a los ciclos menstruales. Tenemos que diferenciar entre lo que es amenorrea primaria y secundaria. Tenemos que conocer la dismenorrea, la oligomenorrea y también bueno, ese último término no lo puede cambiar en la diapositiva, pero esta menstruación abundante se refiere a lo que vendría a ser la menorragia. Así que esto de acá, omítanlo, en realidad es una menorragia, M-E-N-O, menorragia, para que lo tengan en cuenta y no se vayan a confundir. En este caso, vamos a comenzar por ese término de acá. La menorragia, en general, es una, una menstruación que se caracteriza por ser bastante abundante o prolongada y tiende a durar más de 7 días, o también implica que se dé un sangrado excesivo, ¿no? Bueno, las pacientes que van a venir a tu consulta con menorragia te van a decir, sí, doctor, lo que pasa es que yo veo que ahora estoy utilizando más toallas higiénicas de lo normal, o estoy utilizando más tampones de lo normal, estoy sangrando más tiempo, es como que no, siento que no paro de sangrar y eso me preocupa, ¿no? O sea, tienen miedo quizá de que estén tal cual frente a algo bastante, o mucho más grave que un simple sangrado prolongado, ¿no? Y sí, de hecho sí está relacionado con ciertas patologías, pero por ahora solamente manejan este término que es la menorragia. En el caso de lo que es la oligomenorrea, nos referimos a ciclos menstruales que son irregulares y que tienen intervalos mayores a 35 días entre cada menstruación. En el caso de lo que vendría a ser la dismenorrea, tenemos a lo que vendría a ser un dolor menstrual que es bastante intenso, que ocurre antes o durante la menstruación. Entonces tengamos en cuenta que las personas que vienen a consulta con dismenorrea generalmente te dicen que la pasan muy, muy mal cuando están menstruando. Sobre todo esto no siempre está relacionado a procesos que sean muy, muy graves, pero sí hay que tener en cuenta que muchas veces sí están relacionados con ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, eh, alguna de las causas de lo que vendrían a ser la, la dismenorrea son, por ejemplo, la endometriosis, que es una de las patologías más comunes que causan dismenorrea, pero también los fibromas de útero. En el caso de lo que es la amenorrea primaria y secundaria,
Pensemos en la definición que yo les había dicho antes de primaria y secundaria, ¿no? En el caso de la menorrea primaria, es verdad que se disminuye como la ausencia de la primera menstruación a los 15 años o más, con desarrollo normal de características secundarias sexuales. En el caso de la menorrea primaria, pues se tiende a decir mucho en los libros que es cuando una paciente ya pasó los 15 años y todavía no menstrua, pero tengamos en cuenta que cuando hablamos de primario y secundario, hablamos de dónde es el problema. Entonces, amenorrea primaria tiende a ser más que todo relacionado a una paciente en la que pues sus ovarios no están funcionando como deberían estar funcionando, quizás tienen alguna actividad deficiente y por eso no se ha llegado a dar lo que vendría a ser la menstruación. En el caso de lo que es la amenorrea secundaria, se define como que es la ausencia de menstruación durante 3 ciclos consecutivos o más de 6 meses en una mujer que previamente tenía ciclos menstruales irregulares. Acá me gustaría decir que básicamente los, muchas de las fuentes lo que hacen es eh, comparar lo que es la amenorrea primaria con secundaria dependiendo de si la persona ya había menstruado por primera vez en su vida, o sea, si es que ya había menarquia o no, y según eso separan y determinan a esta es primaria o esta es secundaria. Pero esto no es del todo preciso porque tengamos en cuenta que, como les digo, primaria se referiría específicamente a un problema gonadal o incluso podría ser un problema tal cual del útero. Pero en el caso de lo que es la menorrea secundaria, podríamos definirlo a nivel fisiológico como una ausencia de menstruación en una paciente debido a fallas a nivel hipofisiario. Si bien es cierto, si lo clasificamos por etiología, las etiologías de los libros no siempre responden a esta definición que les estoy dando, pero realmente cuando hablamos de una explicación fisiológica, es preciso utilizar correctamente estos términos de secundario, esos términos primarios. ¿Sí? Porque no, ya se van a dar cuenta de que esto del concepto de red secundaria no aplica a todo tal cual como está escrito acá. Por eso hago esa observación. Y por ello vamos a ir a algunas de las causas de amenorrea primaria, y esto ya es tal cual en el caso de patologías. Cuando una paciente va a tu consultorio por amenorrea primaria, debes tener en cuenta que las principales causas de amenorrea primaria son el síndrome de Morris, el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, que muchos lo conocen como síndrome solamente de Mayer-Rokitansky. También podría deberse a disgenesia gonadal 46XY. Tengamos en cuenta que en todas estas patologías, el fenotipo de la persona va a ser femenino, ¿ok? Y aparte de eso, más allá del fenotipo, su cariotipo sí puede variar. En el caso del síndrome de Mayer-Rokitansky, el cariotipo es 46XX. En el caso del síndrome de Morris, el cariotipo es 46XY, mientras que el fenotipo femenino, ya vamos a hablar un poquito más de esto. En el caso de la disgenesia gonadal, vamos a tener un cariotipo 46XY y también un fenotipo eh, femenino. Específicamente, lo que quiero que saquen principalmente de acá es eh, el síndrome de Morris. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos una paciente que en general tú la ves, la examinas físicamente a primera vista y piensas, bueno, esta paciente tiene el fenotipo femenino, ¿no? Tiene el fenotipo de una mujer. Pero cuando tú pues la examinas más a fondo, incluso cuando haces pruebas de cariotipo, te vas a dar cuenta de que en realidad eh, a nivel genómico su genotipo es el de un hombre, ¿no? Porque tiene tal cual un cariotipo que es Y. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos pacientes? Lo que va a suceder es que tienen vagina, también tienen desarrollo mamario, pero también tienen testículos. Entonces, acá es lo que podemos
clasificarlo como un caso, por ejemplo, de intersexualidad, que es un término que ya se está acuñando mucho más para pacientes con estas condiciones. Entonces, en general sí tiene características sexuales femeninas, tiene vagina, tiene mamas, pero también tiene testículos, pero también tiene testosterona en niveles de un varón, también tiene lo que vendría a ser un estradiol moderadamente bajo, y todo ese síndrome se debe en general a una herencia recesiva, X, y incluso pues debemos de tener en cuenta que estos pacientes específicamente por su genotipo y también por el desarrollo tal cual de gónadas que son masculinas y no femeninas, también van a tener amenorrea primaria. O sea, definitivamente una persona que carece de ovarios no va a poder realizar todo el ciclo menstrual tal cual. Por lo tanto, pues habrá una amenorrea primaria en estos pacientes. Es un caso bastante curioso el síndrome de Morris porque incluso es interpretado en Doctor House. No sé si quizás alguien ha visto o ha llegado a ver este capítulo de Doctor House. Tal cual recuerdo que es un capítulo de una modelo joven, creo que es incluso una modelo adolescente, y ella va a consulta, no recuerdo cuál era la causa tal cual por la que ella va a consulta, pero la cuestión es que todos estaban 100% seguros de que ella tenía sexo masculino. Y pues ella tal cual se identificaba como mujer toda su vida y tal, pero si no me equivoco, si no recuerdo mal del capítulo, tal cual ella pues se daba cuenta de que no menstruaba. Y pasan pues una gran serie de cosas en el capítulo, hay mucho drama y la verdad es que al final House llega hacia donde está la paciente y le dice, oye, tú tienes testículos. Entonces ahí es como que da el diagnóstico de, sí, efectivamente, eh, tu fenotipo es femenino, pero tu genotipo es masculino. Tienes todo el perfil, todo el cariotipo de un varón. Y ahí es cuando pues se ponen a hablar un poco más de lo que es la sexualidad, todo lo referente a ello, ¿no? Tengamos en cuenta otras patologías, como el síndrome de Mayer-Rokitansky, que en este caso, pues, sí tienen lo que vendría a ser ovarios, sí tienen tal cual un cariotipo femenino, un fenotipo también femenino, y también tienen ovarios. El problema tal cual acá no es tanto en los ovarios, sino en el útero. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de estos pacientes o nacen sin útero o nacen con un llamado útero rudimentario, que es básicamente un útero que no se ha formado del todo, que no puede cumplir sus funciones tal cual como debería porque pues no se llegó a desarrollar al 100%. En general suelen ser tejidos uterinos pequeños que no se han terminado de formar tal cual. Y lo mismo sucede con sus vaginas, ¿no? El canal vaginal o general, o tal cual la vagina va a estar ausente o va a estar hipoplásica. Entonces, estas personas, pues, tal cual, son mujeres que, justo por la condición que tienen de que sus úteros son rudimentarios o simplemente que no tienen úteros, no se pueden embarazar. Y entonces, tú pensarás, bueno, entonces no se puede embarazar, no tiene riesgos, su vida sexual es perfecta si es que ella no pretende ser madre. Y realmente no es así. Por el hecho de que sus vaginas también son hipoplásicas o simplemente no se han podido desarrollar bien. Entonces suelen tener relaciones sexuales dolorosas por esta misma razón. Y es por ello que muchos de estos pacientes también acuden a cirugía para que se pueda dar una especie de reconstrucción del canal vaginal para poder dar sobre todo una, una condición de vida sexual mejor para ellas. Aparte también tenemos lo que es la disgenesia gonadal y en este caso pues las gónadas que tienen estas personas son disgenésicas tal cual. No vamos a hablar tanto de ese síndrome, principalmente quiero que entiendan estos dos primeros porque si se dan cuenta las causas de amenorrea acá tal cual se notan que son primarias, ¿no? Por el hecho de que en el síndrome de Morris, tal cual lo que sucede acá es que hay una ausencia de la gónada femenina, solamente hay una gónada masculina, donde debería quizás haber
gónada femenina si es que tú ves el fenotipo nada más. Y en el caso de lo que es el síndrome de Mayer-Rokitansky, vamos a ver que acá el problema es más que todo, no de la gónada en sí, pero sí del útero. ¿Ok? Entonces, sí son amenorreas primarias. Si yo les dijera que el problema está en esos pacientes al cual es hipófisis, o que el problema está en la parte, en la zona hipotalámica, ya estaríamos hablando quizás de una amenorrea secundaria. Bueno, acá también hablamos de lo que es el llamado hipogonadismo hipergonadotrófico. No les voy a explicar tal cual el síndrome de Turner, pero sí me gustaría que sepan lo más relevante para esta clase de fisiología reproductiva, ¿no? Sabemos que en el caso de el síndrome de Turner vamos a tener en general diferentes causas, pero principalmente este es un síndrome cuya etiología es principalmente cromosómica, ¿no? Principalmente genética. Entonces, lo que va a suceder acá es que se va a dar básicamente un borramiento o una falta de función de lo que vendría a ser uno de los cromosomas X en esta paciente. Y entonces va a tener una serie de complicaciones, una serie de manifestaciones clínicas gracias a ello. Entonces, esta patología, este síndrome de Turner, va a ser la anormalidad cromosómica más común en mujeres, ¿no? Referente a lo que es fisiología reproductiva. En este caso, lo que va a suceder es que gracias a estas complicaciones que han habido tal cual en el desarrollo de la persona, justo por este tema cromosómico, justo por este tema genético, es que no va a poder desarrollarse correctamente los ovarios. Los ovarios de las personas con síndrome de Turner van a ser disquinésicos, o sea, no van a poder formarse bien. En la mayoría de casos no es que lleguen a estar ausentes tal cual, pero la mayoría de ellos no funciona correctamente. Entonces, gracias a que no funciona correctamente o no se han podido desarrollar completamente, estos ovarios van a tener un hipogonadismo. Entonces van a tener una menor función, no van a ser eficientes. Y justo va a suceder lo que te decía, de que para compensar esta falta de función correcta de los ovarios, se va a dar un aumento de lo que vendrían a ser las hormonas gonadotróficas, como vendrían a ser la LH, la FSH, ¿no? Todo esto que va a ser una compensación mediada por también la GnRH. ¿Ok? En general, estos pacientes tienen el problema acá en el ovario, no funciona como debería estar, y con compensación te va a dar pues todo este aumento de la GnRH, de la LH y de la FSH. Estos pacientes, solamente para que conozcas un poquito de su clínica, se caracterizan porque tienen mandíbulas pequeñas, orejas de implantación baja, un cuello que es también cortito y que va a ser más ancho. También tienden a desarrollar hipotiroidismo. Sus tórax también son anchos. Te vas a dar cuenta de que que su piel tienen bastantes lunares. Y justo por esta condición de lo que es el hipogonadismo, también se va a dar una cierta infertilidad. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, también me gustaría mencionar que lo que es en el síndrome de Turner, siempre suele haber un hipogonadismo hipergonadotrófico, pero entonces llega a tu consulta una paciente con síndrome de Turner y te dice que sí menstrua. Entonces ahí tú te preguntas, o sea, ok, pero si tú tienes un hipogonadismo, ¿cómo menstruas? Y esto se debe a que a veces la compensación que se realiza, o sea, la parte hipergonadotrófica, que es la compensación de la LH, FSH, esa compensación incluso que viene desde la GnRH, sí es suficiente a veces. O sea, esta compensación a veces sí logra ser suficiente como para que la paciente menstrue, pero tienden a ser pacientes que si llegan a menstruar tienen oligomenorrea, pero muchas otras no llegan a menstruar tal cual, justo por este hipogonadismo, ¿no? Incluso si una paciente con síndrome de Turner sí menstrua, no puede ser la única causa del hipergonadotropismo,
sino que también puede ser ocasionado porque uno de los ovarios pues se desarrolló lo suficiente como para poder generar todo este proceso de la menstruación. No significa que sus ovarios pues se hayan desarrollado completamente bien, pero quizás sí se hayan desarrollado pues uno de ellos lo suficiente como para poder causar menstruación cada cierto tiempo. ¿Ok? También tengamos en cuenta que hay algunos mosaicismos en esta patología, en este síndrome de Turner, que puede hacer que se varíe incluso la presentación clínica y todo lo que sucede a nivel fisiológico, pero lo más común es justo lo que les estoy describiendo ahora. Y también tenemos otro caso, que ya no es hipogonadismo hipergonadotrófico, sino que es hipogonadismo hipogonadotrófico. Y este es el síndrome de Kalman. No les voy a hablar tampoco de forma extensa de la fisiopatología del síndrome de Kalman, pero sí quiero que entiendan que en este caso el síndrome de Kalman también se va a dar principalmente por mutaciones genéticas. Y lo que va a suceder acá es que el bulbo olfatorio no va a desarrollarse de forma normal, no va a desarrollarse como debería hacerlo. Y también por las diferentes mutaciones que van a haber acá, va a haber una disminución de lo que es la producción de la gen de RH. Las neuronas que participan en la generación de la gen de RH tampoco van a estar al 100%, ¿no? No van a funcionar tan bien como deberían. Entonces, gracias a eso, estos pacientes se presentan con anosmia y también con toda la clínica sexual respectiva. Entonces, mal desarrollo del bulbo olfatorio te lleva a la anosmia. Mal desarrollo de las neuronas productoras de gen de RH te lleva a toda la eh, clínica del hipogonadismo hipogonadotrófico. En este caso, decimos que es un hipogonadismo hipogonadotrófico, porque acá es cierto que las gónadas están funcionando mal o funcionan de forma ineficiente, pero como el problema también se da a nivel neuronal, a nivel del hipotálamo, con todas estas neuronas que no funcionan bien, decimos que también es hipogonadotrófico. Porque acá lo que sucede es que todas las hormonas gonadotróficas también están pues funcionando de forma deficiente o simplemente siendo producidas en menor medida. Entonces, esta gen de RH que va a estar en niveles bajos también pues va a ocasionar que no haya una producción suficiente de LH y de FSH. Por consecuente, en el caso de las mujeres, pues principalmente el estrógeno va a estar disminuido, lo cual va a llevar a que haya justo un cierre, un cierre retrasado de lo que son las placas epifisiales, o sea, las placas de las epífisis de los huesos, y eso va a llevar a que haya en general una edad ósea, ¿verdad? También va a haber un crecimiento de los huesos que no va a estar inhibido, por lo que estas personas van a tener manos más largas, brazos más largos, piernas más largas, y en el caso de lo que son los hombres, principalmente la testosterona va a ser bastante baja, por lo que van a tener a desarrollar criptorquidia. También en el caso de el 5 al 10% de los pacientes van a tener micropene, que es una condición en la cual, como su nombre lo explica, el pene va a ser de un tamaño mucho menor. Y en el caso de lo que es, pues, ambos casos, ya sea mujer o hombre, esos pacientes van a desarrollar una tendencia a, a la infertilidad. Y esto es secundario a que la pubertad no llegue a tiempo o que simplemente esté ausente. ¿Ok? Cabe resaltar que en estos casos también, pues por todo esto del hipogonadismo, específicamente en los hombres, pues como se da un hipogonadismo que no está compensado, que es hipogonadotrófico, va a haber una disfunción eréctil y también va a haber azoospermia, que básicamente es que en el semen no se van a encontrar espermatozoides. ¿Ok? También esto es lo que explica la infertilidad. Y bueno, ya estamos llegando casi al final. En el caso de lo que es el síndrome de ovario poliquístico, la etiología es multifactorial. Hay factores tanto exógenos como endógenos.
En el caso de los factores endógenos, vamos a darnos cuenta de que desde la dieta hasta los estilos de vida en general van a hacer que que las mujeres estén más expuestas a síndrome de ovario poliquístico. También lo que vendrían a ser los factores endógenos fluyen mucho, podrían ser desde mutaciones hasta lo que podría ser la influencia de síndromes metabólicos dentro de la misma paciente. Entonces también hay que tener en cuenta la predisposición hereditaria, la predisposición genética de los pacientes a este síndrome. Tengamos en cuenta que lo que va a suceder principalmente acá es que a nivel del hipotálamo se va a producir una mayor cantidad de lo que es la GnRH, ¿no? Entonces, la GnRH va a llegar a la adenopófisis y va a producir una mayor cantidad de FSH y LH, ¿no? Esto va a viajar a través de la circulación eh, hasta llegar a lo que son las gónadas femeninas, o sea, los ovarios, y pues esta sobreestimulación también también va a participar en lo que es el desarrollo tal cual de los quistes. Lo que va a suceder es que estos ovarios, como van a estar llenos de quistes, van a tener una resistencia a lo que es la estimulación de la FSH. Y también en estos ovarios poliquísticos va a haber a nivel de las células de la teca una sobreexpresión de lo que vendrían a ser los receptores de la LH. Entonces, todo esto nos va a llevar a lo que vendrían a ser el hiperandrogenismo. ¿Por qué? Porque en este caso, las células de la teca también van a tener una sobreproducción de lo que son los andrógenos. Entonces, todo esto nos lleva a lo que vendría a ser el hiperandrogenismo y que son los pilares tal cual del síndrome de ovario poliquístico. Y por otro lado, también tengamos en cuenta que se da una hipersecreción de lo que es también la STH, que actúa a nivel tal cual de las glándulas suprarrenales. Lo que va a suceder en el caso de las glándulas suprarrenales es que van a comenzar a secretar una mayor cantidad de andrógenos, en el caso de las células corticales, que van a llegar a causar también el hiperandrogenismo. Entonces tenemos tal cual pues dos vías bastante significativas e importantes para que se llegue a dar el hiperandrogenismo. Y este hiperandrogenismo es muy importante porque nos da una gran cantidad de manifestaciones clínicas en los pacientes, como son tal cual la resistencia a la insulina, como es el insortismo, como es la infertilidad, como es también la predisposición a lo que es a las personas con movilidad, etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que vendría a ser esta imagen que nos explica bastante bien también lo que sucede, solo que acá nos habla un poquito más de lo que vendría a ser las razones de la disfunción ovárica, ¿no? De la disfunción ovulatoria a nivel del ovario, mejor dicho. Lo que sucede es que en este caso, pues como hay tal cual, una sobreproducción de LH y FSH, pues esto va a hacer tal cual que los ovarios no funcionen tan bien como podrían hacerlo. Y por lo tanto se va a dar una disfunción ovárica, pero esta no es la única vía, sino que también va a haber otra vía que es tal cual la de la resistencia a la insulina que se da por todo esto que te he explicado. Lo que va a suceder es que esta resistencia a la insulina, tal cual, será una resistencia a la insulina de músculos y también de hígado. También va a haber una disfunción a nivel de los adipocitos y esto va a llevar a una hiperinsulinemia, ¿no? De hecho, es un problema que se retroalimenta entre sí. Y bueno, esta hiperinsulinemia también va a afectar a los ovarios, haciendo que haya una disfunción ovulatoria. Esto, a su vez, también alimenta el problema del hiperandrogenismo, que causa lo que vendría a ser una inhibición o un feedback negativo con la progesterona. Y en el caso de esta disfunción ovulatoria también va a haber un arresto folicular. Y bueno, todo esto va a causar tal cual la clínica del ovario poliquístico, del síndrome de ovario poliquístico, que es la alopecia androgénica. Ya sabes que como hay una mayor cantidad de andrógenos, estos pacientes van a comenzar a perder más el cabello. También van a tener el acné hormonal, también el hirsutismo, van a tener, eh, van a tener ciclos menstruales en los que tal cual la menstruación es más dolorosa. Van a tener
una tendencia también a la dismenorrea, ¿no? O sea, que es este dolor del que les estoy hablando. Esta resistencia a la insulina también hace que desarrollen lo que vendría a ser en la parte de la obesidad. También van a tener tal cual problemas de fertilidad y esos van a estar acompañados también de la oligomenorrea y de la, o también en algunos casos de la amenorrea. Hablemos un poquito también de la hormona antimulleriana. La hormona antimulleriana es tal cual una hormona que es producida por las células de la granulosa que están en los folículos ováricos preantrales y antrales. ¿Qué es lo que nos dicen esos niveles de la hormona antimulleriana? La hormona antimulleriana es proporcional al número de folículos ováricos. Esto básicamente nos indica que la hormona antimulleriana es un biomarcador de cuál es la reserva ovárica de la paciente. Si tú tienes unos niveles normales de hormona antimulleriana, estamos hablando de que tú tienes una buena reserva ovárica. Pero si tus niveles de hormona antimulleriana son bajos, hablamos de que tienes una baja reserva ovárica. Entonces, este biomarcador es literalmente directamente proporcional a la reserva ovárica que tienen las pacientes. Tenemos una hormona antimulleriana demasiado alta, que es en el caso de un valor mayor a 6, y una muy baja cuando es menor a 0,3. Estos biomarcadores sí son importantes que sean eh, conocidos por ustedes también. Y en el caso de lo que es este último tema, vendrían a ser los estadios de Tanner. Los estadios de Tanner, tanto en la pubertad masculina como femenina, vendrían a ser diferentes estadios en los que se dan, pues, diferentes caracteres sexuales, ya sean en hombres o mujeres. Por ejemplo, en el caso de lo que es el estadio número 1, vamos a encontrar que en el preadolescente no hay vello púbico, sino que solamente hay la nube fetal, está como sobre la mano, ¿no? Tal cual como lo describe la imagen. En el caso del estadio 1, en el caso de los varones, vamos a encontrar que los varones preadolescentes van a tener un pene, escroto y testículos que van a ser del mismo tamaño que de un niño pequeño en relación con su tamaño corporal, ¿no? En el caso de eh, en el caso de las pacientes femeninas que son preadolescentes, pues en el caso de las mamas solamente van a estar elevadas las papilas. Y justo quería ir a esta parte de las papilas, ¿no? Tanto lo que es el desarrollo de las mamas respecto a papilas, yemas mamarias, el diámetro de las areolas, tal cual, desde cuando comienzan a tener periodos menstruales, el estadio de Tanner, también las papilas, desde qué momento comienzan a proyectarse hacia arriba, desde qué estadio comienza a darse el aumento de tamaño. Todo ello sí son preguntas que les podrían venir también. Sí, sé que es un poquito humorístico esto de los estadios de Tanner porque si tienes que recordar qué es lo que pasa en cada uno de ellos. De todas formas, es algo que también te va a servir en la práctica médica eventualmente, ¿no? Así que sí es algo que pueden tener en cuenta. Esta tabla la voy a dejar acá para que la puedan leer. Sobre todo, es una tabla que, si no me equivoco, la había sacado de el Bono o el Bono, si no recuerdo mal. Y bueno, la pueden encontrar ahí. Definitivamente también hay resúmenes de estudios de Tanner que les pueden ayudar bastante. Y bueno, eso sería todo conmigo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero que este video les sea de mucha ayuda.